Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Ha llegado la hora de abrir de nuevo el archivo pretoriano y abrirlo con algo muy especial que me hace mucha ilusión y que me tiene un poco nervioso, también te lo tengo que decir. Porque nos enfrentamos a un documento que va más allá de ser una simple crónica militar. Estamos ante una ventana al pasado que nos permite observar de cerca los mecanismos de la ambición, la construcción de un legado y el arte de la propaganda. El relato de la Guerra de las Galias, el relato de César, nos enfrenta a la eterna pregunta sobre cómo un individuo puede moldear su propia historia y con ello el destino de toda Roma. Hoy empezamos la lectura de la Guerra de las Galias de Julio César, un manual sobre el poder, sobre la legitimidad de la guerra y el choque cultural, por supuesto. Vas a ser testigo durante estos programas de lectura de cómo la fama y la fortuna militar se convierten en la principal divisa de la política romana, una lección que resuena a lo largo de toda la historia. Y claro, yo no te puedo leer la Guerra de las Galias sin hacer un mínimo de contexto histórico como introducción, porque lo he estado mirando, he estado preparando esto y digo, esto es durísimo, esto es durísimo. Así que, aparte de la introducción, también tengo que decirte que he retocado un poco el texto, porque a veces es un poco áspero el estilo, y sí, para leerlo tú en tu casa y tal, está genial, pero para escucharlo debe darle un poco más de ritmo. Así que, César, discúlpame, y Aulo Hircio, en el último libro, disculpadme, porque lo he retocado un poco. Así que vamos allá, vamos a introducirnos en la Roma de finales de la República. Porque la continua expansión del territorio romano, especialmente a partir del siglo II a.C., lo que generó fue una oligarquía senatorial inmensamente rica, que se beneficiaba de los tributos, del botín de guerra y del comercio a gran escala. Esta acumulación de poder y de riqueza individual fue socavando las instituciones tradicionales, promoviendo la creación de vastas redes clientelares y la compra de votos para el beneficio personal. Una enfermedad, un mal, que carcomía a la República desde dentro y que se fue manifestando en conflictos civiles y en una violencia política endémica. En este turbulento escenario emerge, nacido en el año 100, la figura de Cayo Julio César. Perteneciente a la antigua gens Julia, su camino hacia el consulado fue cuanto menos sinuoso y cuanto menos lleno de obstáculos. A pesar de su noble linaje, no tenía mucho dinero, por no decir que no tenía casi dinero. Su carrera política le había dejado endeudado hasta las cejas y necesitaba, como el comer, un destino con posibilidad de campaña militar que le proporcionase prestigio y, sobre todo, la riqueza necesaria para saldar sus deudas y para seguir financiando sus ambiciones políticas. Para sortear la resistencia de un senado en el que cada vez caía peor en el bando optimate, César se unió a los dos hombres más poderosos de Roma en ese momento. Se unió a Cneo Pompeyo Magno y a Marco Licinio Craso para formar lo que actualmente se conoce como el primer triunvirato, pero que yo no voy a llamar nunca así porque no se legalizó en ningún momento. No hubo ningún triunvirato con documentos, con leyes, como sí hubo con Marco Antonio, Octavio y Lépido. Yo le llamo el Tricaranus o lo que fuera. Era una alianza política secreta. Las motivaciones de cada uno reflejaban cómo se estaba descomponiendo la República. Pompeyo buscaba ratificar sus actos en Oriente y tierras para sus veteranos. Craso, influencia política y, ¿por qué no?, recortes fiscales. Poder militar, poder económico, Pompeyo, Craso, y César buscaba poder político. Ansiaba un gobierno militar que le ofreciera la oportunidad de tener un botín abundante. Con estos tejemanejes, César fue elegido cónsul para el año siguiente, para el 59 a.C., y gracias a la Lex Batinia, se le concedió por medio del tribuno Batinio el gobierno para el año siguiente de la Galia Cisalpina y del Ilírico, lo que es la costa occidental del Adriático,
durante 4 años con un ejército de 3 legiones. A estas provincias, César añadiría después la Galia Narbonense con una legión más. Muchas veces se ha dicho que la Guerra de las Galias fue la causa del ascenso. Y sin duda fue el trampolín, sí. Pero realmente la Guerra de las Galias es la consecuencia directa de ese ascenso. César va para allá y ¿qué nos encontramos? ¿Qué se encuentra? Porque César describe a los galos como pueblos impulsivos, pueblos inestables, pero la evidencia arqueológica y además otras fuentes no aguantan ese relato y nos muestran una sociedad con una notable complejidad. Para empezar, como pasaba en Hispania, no existía una Galia. No era una nación unificada. Eran un mosaico de pueblos y tribus distintas, con sus propias lenguas, con sus costumbres, con sus leyes, y esta desunión no era una debilidad, como los romanos crearán una debilidad de estar desunidos. Era una realidad preexistente que César explotó con eso de divide y vencerás. La estructura social gala era compleja, era sofisticada. Tenemos a los druidas en la cúspide, una élite religiosa, letrada, que además de esas funciones divinas, actuaba como un grupo de control social, resolvía disputas y ejercía una enorme autoridad política. Debajo de ellos están los caballeros, la clase guerrera y finalmente la plebe, que carecía de derechos y podía ser esclavizada por deudas, algo que ya pasaba en tiempos pretéritos en la propia Roma. Este orden jerárquico muestra una sociedad organizada y no un conglomerado caótico de tribus primitivas y que van allá, venga, la caricatura de Asterix y Obelix, no. Además, hay hallazgos arqueológicos recientes que corroboran la complejidad de esta civilización de los galos. Los ópida, que César describe como poblados fortificados, eran en realidad centros urbanos con un rol político, militar y sobre todo económico. Las excavaciones han revelado la existencia de una metalurgia muy desarrollada y una vasta red comercial que unía a los distintos pueblos de la Galia. Por tanto, la descripción que César hace de los galos es un elemento más de su narrativa propagandística. Al presentarlos como enemigos feroces, lo que hace es magnificar la escala de su propia victoria y al describirlos como una amenaza caótica, justifica la conquista como una acción necesaria para la defensa, para la seguridad de la República. Y ahora pasemos a hablar del estilo, de la obra en sí. Porque al plantearme leer esta obra, como te he dicho antes, tuve sudores, porque es un género literario, esta obra, particular. Los comentarios son una especie de notas o de memorias personales que el autor redactaba o dictaba para servir de base a futuros historiadores. La genialidad de César radica en el uso que le dio a este formato. A diferencia de las historias tradicionales, como por ejemplo Tito Livio, la obra no tiene una introducción, no tiene una conclusión, no tiene nada. Tiene un aire de objetividad y de crónica bastante poderoso. Y además, con la elección más potente de César, lo acentúa todavía más. La tercera persona. Al referirse a sí mismo como César, el autor se desliga del relato. Crea una distancia que le otorga una falsa aura de imparcialidad y de rigor. De esta manera, cuando lo leemos o cuando lo vas a escuchar, no nos sentimos influenciados por un narrador que nos dice yo hice esto, yo fui para aquí, no, dice César fue para allá, César hizo esto, César se sintió traicionado, es César, no es el autor. Pero es que ese estilo es en sí mismo una herramienta política. Y la forma en la que escribe más todavía. Porque, y ese es otro factor que me hizo decir, esto es muy duro, la prosa es simple, es sobria, es directa. A diferencia de Cicerón, que buscaba conmover a sus audiencias, o de Virgilio, que con su obra de la Eneida hacía un montón de parábolas, metáforas y demás, el estilo de César es demostrativo. Es claro. No hay florituras. Y eso es totalmente deliberado. Al presentar los hechos de forma tan directa, invita al lector a llenar esos vacíos con su propia imaginación y con su admiración. Lo que ha hecho ahí, lo que ha hecho César ahí. Son 7 libros, porque el octavo es de Aulo Hircio, y en estos libros se nos narra una década de campañas.
Es como Roma Eterna, es año a año. Así, en breve te voy a resumir cada libro, nada, un poquito. Primer libro, estamos en el año 58 a.C. César inicia su mandato, justifica su intervención con la amenaza de la migración de los helvecios, que planeaban atravesar territorio romano, es lo que vamos a escuchar hoy, los derrota y se enfrenta después a una invasión de los suevos de Ariovisto en una campaña que presenta y que justifica como una acción defensiva en apoyo de los aliados eduos. En el libro segundo, año 57 a.C., la conquista se extiende hacia el norte con la campaña contra los belgas, considerados los más feroces de toda la Galia. Libro tercero, año 56 a.C., nos centramos en la costa atlántica y derrota a los vénetos en una batalla naval innovadora. Libros cuarto y quinto son el año 55 y el 54 a.C., en los que ocurren las famosísimas expediciones al otro lado del Rin, donde construye un puente en solo 10 días, y la invasión de Britania. Ambas son presentadas, por supuesto, como demostraciones de fuerza para intimidar a germanos y britanos, pero sobre todo para cimentar su prestigio en Roma. Y luego ya los libros 6, 7 y 8, que van del 53 al 51 a.C., donde alcanzamos ya el punto álgido con la gran revuelta de Vercingetorix y la batalla de Alesia. Con la estructura clara, con el mensaje claro, quiero que tengas muy presente que estamos ante una obra propagandística, pero una obra que debe estar en Roma Eterna, porque más allá de lo que César nos cuenta sobre las batallas, sobre la Galia, nos habla sobre la Roma que hizo posible esa conquista y sobre la naturaleza del poder mismo. La Guerra de las Galias es el trampolín de la carrera política de César, la fuente de su riqueza y de su prestigio, y además es el campo de pruebas, el laboratorio donde se forjará su ejército personal, ese ejército que más tarde cruzaría el Rubicón. Fue la pieza clave que le permitió ganar la guerra civil contra Pompeyo, acabar, hablemos claro y sin tapujos, acabar con la República, porque a pesar de que se lo cargaron en el 44 a.C., si hubiera seguido vivo, era dictador perpetuo, y también le permitió sentar las bases para que Octavio, para que Cayo Julio César 2.0 formara el Principado y a partir de ahí el Imperio, transformando para siempre la historia de Roma y la historia del mundo que conocían en ese momento los romanos, del mundo occidental, como llamamos hoy en día a esa parte del mundo. Y aquí acabo esta turra histórica que te he metido, pero que creo que era necesaria, y te dejo ya con la primera parte del libro primero de la Guerra de las Galias. Te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Roma a Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. La Galia está dividida en 3 partes. En una viven los belgas, en otra los aquitanos y en la tercera los que en su lengua se llaman celtas y en la nuestra galos. Todos ellos se distinguen entre sí por el idioma, las costumbres y las leyes. A los galos los separa de los aquitanos el río Garona, de los belgas el Marne y el Sena. Los más fuertes de todos ellos son sin duda los belgas, porque están más alejados del refinamiento y de la civilización de la provincia romana. A ellos, rarísima vez llegan mercaderes con esos lujos que suelen suavizar los ánimos. Además, tienen por vecinos a los germanos, que habitan al otro lado del Rin y con los que están en guerra continua. Este es también el motivo de que los helvecios aventajen en valor al resto de los galos, pues casi a diario combaten con los germanos, ya sea defendiéndose en sus propias fronteras o ya sea llevando la guerra al territorio enemigo. La parte que, como hemos dicho, ocupan los galos, comienza en el Ródano y linda con el Garona, el océano y las fronteras de los belgas. Por el lado de los secuanos y de los helvecios llega hasta el Rin y después se dobla hacia el septentrión. Los belgas empiezan en los últimos confines de la Galia, se extienden hasta el curso inferior del Rin y miran hacia el septentrión y hacia el oriente. Aquitania llega desde el Garona hasta los Pirineos y la parte del océano que baña las costas de Hispania.
está orientada al poniente y al norte. Entre los helvecios destacó, y con mucho, el más noble y rico de todos, Orgetorix. Durante el consulado de Marco Valerio Mesala y Marco Pupio Pisón, año 61 a.C., movido por la ambición de reinar, fraguó una conjura entre la nobleza y persuadió a sus conciudadanos de salir de su tierra con todas sus fuerzas. Les mostró que resultaba muy fácil adueñarse de toda la Galia, pues ellos eran los más valientes de todos. Convencidos de esto, tanto más fácilmente cuanto que los helvecios estaban encerrados por la naturaleza misma de su región, porque por un lado, el Rin, río muy ancho y profundo, que separa el territorio helvecio de los germanos, y por el otro tenían el Jura, monte altísimo que se eleva entre los secuanos y los helvecios. Finalmente también estaban encerrados por el lago Leman y por el Ródano, que separa su tierra de la provincia romana. En estas circunstancias, sucedía que ni podían salir fácilmente de sus fronteras ni podían guerrear cómodamente con sus vecinos, lo que era motivo de aflicción para un pueblo tan belicoso. Además, teniendo en cuenta su creciente población y su fama de valientes guerreros, les parecía demasiado estrecho su territorio, que medía 240.000 pasos de largo por 180.000 de ancho. Inducidos por estos motivos e impulsados por la influencia de Orgetorix, decidieron preparar todo lo necesario para la marcha. Compraron el mayor número posible de acémilas y de carros, sembraron con la mayor abundancia para estar bien provistos de trigo durante el viaje y consolidaron la paz y la alianza con los pueblos vecinos. Para llevarlo a cabo, pensaron que bastarían 2 años y fijaron en un acuerdo solemne la partida para el tercero. Para ejecutar todo esto fue elegido Orgetorix o Orgetorix, encargado de ponerse en contacto con otros pueblos. Durante su viaje, persuadió a Cástico, secuano, hijo de Catamantaledes, cuyo padre había sido durante muchos años rey de los secuanos y había recibido del Senado romano el título de amigo, ocupando el trono en que antes se había sentado su padre. Persuadió también a Leduo Dumnorix, hermano de Diviciaco, que por aquel tiempo ejercía gran influencia en su patria y gozaba de un gran prestigio entre su pueblo, a que intentase lo mismo y le dio a su hija por esposa. Les mostró que la empresa era muy fácil. Teniendo en cuenta que él, por su parte, aspiraba a mandar a su pueblo y que no cabía duda de que los helvecios eran los más poderosos de toda la Galia, les aseguró que él sometería a los demás reinos con sus fuerzas y su ejército. Movidos todos por estos argumentos, se juraron fidelidad mutua, esperando que, una vez afianzada su soberanía, por medio de los 3 pueblos más poderosos y fuertes podrían apoderarse de toda la Galia. Esta conjura llegó a oídos de los helvecios por una denuncia. Según la costumbre, obligaron a Dumnorix a defenderse cargado de cadenas. Si era declarado culpable, debía ser quemado vivo. El día señalado para la defensa, Orgetorix u Orgetorix hizo que acudieran al juicio todos sus familiares, en número de unas 10.000 personas, y reunió además a todos sus clientes y deudores, que eran muchísimos. Y gracias a su intervención precisamente, se libró del proceso. Mientras el pueblo, irritado por tal atropello, intentaba hacer valer sus derechos por las armas, y los magistrados reunían una multitud de hombres de los campos, murió Orgetorix u Orgetorix, y no deja de sospecharse, según opinión de los helvecios, que él mismo se dio la muerte. Muerto él, no por eso, creas tú, que dejaron los helvecios de intentar lo que habían propuesto, salir de su comarca. Cuando consideraron que ya estaban preparados para tal empresa, incendiaron todas sus ciudades, que eran 12 en total, junto con unas 400 aldeas y los caseríos aislados. Quemaron todo el trigo, excepto el que llevaran consigo, para que, perdida la esperanza de volver atrás, estuvieran más dispuestos a afrontar todos los peligros. Ordenaron que cada uno se proveyera de harina para 3 meses. Además, indujeron a los ráuracos, tulingos y latóbicos, sus vecinos,
a que, siguiendo su ejemplo, quemaran sus ciudades y aldeas y se pusieran en marcha con ellos. Igualmente, se unieron a ellos los boyos, que habitaban al otro lado del Rin, quienes, recibidos como aliados, habían pasado ya al país nórico y asaltado Noreia. Había solo 2 caminos por los que podían salir de su tierra. Uno, estrecho y difícil, a través del país de los secuanos, entre el monte Jura y el Ródano, que apenas permitía el paso de los carros de uno en uno, y además estaba dominado por un monte elevadísimo, de modo que muy pocos podrían cortar allí el paso. Y el otro camino pasaba por nuestra provincia, mucho más fácil, mucho más rápido, puesto que entre los helvecios y los alóbrogues, recién pacificados, corre el Ródano, que en algunos puntos puede vadearse. La última ciudad de los alóbrogues, próxima a la frontera de los helvecios, es Ginebra, unida por un puente con el territorio helvecio. Estos pensaban que convencerían fácilmente a los alóbrogues porque creían que todavía no miraban con buenos ojos a los romanos. Y si no lo lograban no pasa nada, los obligarían por la fuerza a dejarles paso por sus tierras. Dispuestas todas las cosas para la marcha, señalan un día fijo en que deben reunirse a orillas del Ródano. Era el 28 de marzo, siendo cónsules Lucio Pisón y Aulo Gabino. Al saber César que intentaban pasar por nuestra provincia, se apresuró a salir de Roma y, marchando a toda prisa hacia la Galia Ulterior, llegó a Ginebra. Ordenó a toda la provincia que le proporcionase el mayor número de soldados, pues en la Galia Ulterior no había más que una legión, y mandó cortar el puente de Ginebra. Cuando los helvecios supieron de su llegada, enviaron como embajada a las personas más distinguidas entre ellos. Al frente iban Namello y Beruclecio, que le rogaron por favor que les permitiera pasar por la provincia, ya que no tenían otra salida, asegurando que no harían daño alguno. César, que tenía muy presente la muerte del cónsul Lucio Casio y la derrota infligida entonces al ejército romano, obligado a pasar bajo el yugo por los helvecios, juzgó que no debía aceptar tal demanda. César tampoco confiaba en que, aunque se les concediera el paso, se abstuvieran de ultrajes y saqueos. Sin embargo, para ganar tiempo y permitir que se reunieran más soldados, respondió a los emisarios que volvieran el 13 de abril para escuchar su decisión. Entretanto, con la legión que tenía consigo y con los soldados de la provincia, levantó una muralla de 19.000 pasos de largo y 16 pies de alto, con su correspondiente foso, desde el lago Lemán, que vierte sus aguas en el Ródano, hasta el monte Jura, que separa el territorio de los secuanos del de los helvecios. Terminada la obra, puso guardias de trecho en trecho y fortificó pequeños castillos para rechazar con más facilidad a los enemigos en caso de que intentaran forzar el paso. Llegó el día convenido, y tras ser presentados a César según la costumbre y el derecho romano, éste les contestó que nadie podía atravesar la provincia, y que si trataban de forzarla, él lo impediría con las armas. Los helvecios, frustrados pero esperanzados, intentaron abrirse paso unas veces con naves, otras con muchas balsas improvisadas, otras por los vados del Ródano donde menos profundo era el río, tanto de día como de noche, pero siempre fracasaban ante la solidez de la construcción y la vigorosa defensa romana y acabaron cejando en su empeño. Les quedaba entonces solamente el camino a través de los secuanos, pero sin el consentimiento de estos no podían emprenderlo a causa de su angostura. Como no lograban persuadirlos por sí mismos, enviaron emisarios al Eduo Dumnorix para que intercediera. Dumnorix gozaba de gran influencia entre los secuanos gracias a sus favores y liberalidades, y era amigo de los helvecios por haberse casado con la hija de Orgetorix, que era de aquel país. Movido también por su ambición de reinar,
aficionado a las aventuras y deseoso de contar con el mayor número posible de pueblos agradecidos, asumió la mediación. Así, logró que los secuanos consintieran en dejar pasar a los helvecios y que se diesen rehenes mutuos para garantizar la paz. Los secuanos como prenda de que no estorbarían el paso y los helvecios como garantía de que al pasar no causarían daños ni saquearían. Avisaron entonces a César de que los helvecios pretendían atravesar el país de los secuanos y de los eduos para entrar en el de los antonos, que no dista mucho de los tolosanos, pueblo ya perteneciente a la provincia romana. Si esto llegaba a suceder, comprendía César que la provincia romana quedaría expuesta a gran peligro, pues aquellos hombres, amigos de la guerra y enemigos del pueblo romano, estarían siendo vecinos en regiones abiertas y ricas en trigo. Por ello, dejando al legado Tito Labieno al mando de las fortificaciones, marchó a Italia con gran rapidez, alistó allí 2 legiones, sacó otras 3 de los cuarteles de invierno en Aquileia y, atravesando los Alpes por la ruta más corta, se encaminó a la Galia Ulterior con 5 legiones. En el trayecto, los teutrones, grayócelos y catúrigues ocuparon las alturas para impedir su paso, pero fueron derrotados en varios encuentros y en 5 días llegó desde Ocelo, último lugar de la provincia quiterior, hasta la región de los Boconcios, que pertenecía a la provincia ulterior. Desde allí condujo el ejército a las tierras de los alóbroges y desde estas a las de los segusiavos. Estos son los primeros, al otro lado del Ródano, fuera ya de la provincia romana. Entretanto, los helvecios habían atravesado los desfiladeros y confines de los secuanos y una vez en el país de los eduos, devastaban sus campos. Los eduos, incapaces de defenderse, enviaron emisarios a César en busca de socorro, recordándole que sus méritos para con el pueblo romano siempre habían sido tales que no debía permitir que a la vista del ejército romano sus campos fueran devastados, sus hijos reducidos a la esclavitud y sus ciudades arrasadas. Al mismo tiempo, los eduos ambarros, aliados y parientes de los eduos, informaron a César de que ellos también, desoladas sus tierras, apenas podían defender sus ciudades del enemigo. Asimismo, los alóbroges, que tenían aldeas y propiedades al otro lado del Ródano, se refugiaron al amparo de César, asegurándole que ya no les quedaba nada más que la tierra desnuda. Movido por todas estas circunstancias, César decidió no esperar más a que los helvecios llegasen al país de los antonos, después de haber arrasado todos los bienes de los aliados. Por tierras de los eduos y los secuanos pasa el río Saona, que desemboca en el Ródano con tan asombrosa lentitud que, a simple vista, no puede asegurarse hacia qué parte corre. Los helvecios lo estaban cruzando en barcas y balsas unidas. Cuando César supo por sus exploradores que 3/4 partes de sus tropas ya habían pasado a la otra orilla y que la 1/4 parte aproximadamente quedaba aún de este lado, salió del campamento poco después de medianoche con 3 legiones y atacó a los que todavía no habían cruzado. Cogidos en plena maniobra y desprevenidos, dio muerte a gran número de ellos. Los demás huyeron y se refugiaron en los bosques próximos. Eran de la tribu tigurina, una de las 4 en que se divide toda la nación helvecia. Esta tribu, habiendo salido sola de su tierra en tiempos de nuestros padres, dio muerte al cónsul Lucio Casio y obligó a su ejército a pasar bajo el yugo. Así, fuera por azar o por voluntad de los dioses inmortales, aquella parte de los helvecios que había causado a Roma tan gran desastre fue la primera en sufrir castigo. Con ello, César vengó no solo los agravios públicos, sino también los propios, pues los tigurinos habían dado muerte al legado Lucio Pisón, abuelo de su yerno Lucio Pisón, en la misma batalla en la que pereció Casio. Después de la batalla, para poder alcanzar a las demás tropas de los helvecios, mandó tender un puente sobre el Saona y lo cruzó con su ejército. Los helvecios, espantados por su repentina llegada, al ver que había pasado el río en un solo día, mientras ellos habían tardado 20, enviaron rápidamente una embajada encabezada por Divicón, que había dirigido a los helvecios en la guerra contra Casio. Este habló con César en estos términos:
que si el pueblo romano deseaba la paz con los helvecios, ellos estaban dispuestos a aceptarla y a permanecer donde César quisiera. Pero, si quería la guerra, que recordara la antigua derrota de los romanos y el valor que siempre habían mostrado los helvecios. Que el hecho de haber sorprendido a una tribu aislada, cuando las demás no podían acudir en su auxilio tras pasar el río, no debía considerarse motivo de gloria ni de desprecio hacia ellos. Que habían aprendido de sus mayores a confiar en el combate más en su propio valor que en ardides o estratagemas. Por lo tanto, no deseaban que ese lugar ni esa victoria se hicieran famosos a costa de perpetuar la memoria de la derrota romana y la matanza de su ejército. A esto respondió César, que precisamente por lo recordado hallaba aún menos lugar a la duda, pues tenía muy presente lo que los legados helvecios le habían dicho, y esto le pesaba todavía más, cuanto menos lo había merecido Roma. Si hubiera tenido conciencia de haber cometido alguna injusticia, fácilmente se habría prevenido. Pero al haber sido sorprendida en la traición, no había en ello motivo de temor, y juzgaba que no debía temerse sin razón. Y aun queriendo olvidar el antiguo ultraje, no podía borrar tampoco la memoria de las ofensas actuales. Haber intentado forzar la provincia, maltratado a los eduos, ambarros y alóbroges. Dijo César que tanta arrogancia en gloriarse de su victoria y en admirarse de haber escapado tanto tiempo al castigo venían a ser lo mismo. Pues suelen los dioses inmortales, para que se sienta más el cambio de fortuna, conceder a quienes quieren castigar por sus crímenes una prosperidad más larga y una impunidad más duradera. A pesar de todo, dijo César, si entregaban rehenes como garantía de que cumplirían lo prometido, si daban satisfacción a los eduos por los daños causados a ellos y sus aliados y también a los alóbroges, haría la paz con ellos. Divicón respondió que entre los helvecios era tradición recibir rehenes, no darlos, y que el pueblo romano era testigo de ello. Dicho esto, se marchó. Al día siguiente, levantaron el campamento. Lo mismo hizo César, enviando por delante a los jinetes, unos 4.000, reclutados en toda la provincia entre eduos y aliados, para observar hacia dónde se dirigían los enemigos. Siguiendo a la retaguardia helvecia, entraron en combate con su caballería en un terreno desfavorable y algunos de los nuestros cayeron. Envalentonados por esta escaramuza, los helvecios, que con 500 jinetes habían rechazado a tal multitud, comenzaron a detenerse con más audacia, provocando a los nuestros y enfrentándose a la retaguardia. César contuvo el ardor de los suyos y se limitó de momento a impedir que los enemigos hicieran saqueos, se aprovisionaran de forraje o talaran campos. Así, avanzaron durante unos 15 días, de modo que entre la retaguardia enemiga y nuestra vanguardia no mediaba más de 5 o 6 millas. Entretanto, César instaba cada día a los eduos a que le entregaran el trigo que le habían prometido oficialmente. Pero, debido al frío, pues como ya se ha dicho, la Galia está situada muy al norte, los trigales aún no estaban maduros y tampoco había suficiente forraje. Además, no podía servirse del trigo transportado por el Saona, porque los helvecios habían desviado su camino de ese río y él no quería perderlos de vista. Los eduos le daban largas con un pretexto u otro, diciendo que se estaba recogiendo, que venía de camino, que llegaría pronto, excusas. César, al ver que lo entretenían y que el día de repartir la ración a los soldados se acercaba, convocó a los nobles de ese pueblo, que eran muchos, y entre ellos estaba Diviciaco, hombre muy influente y partidario de Roma, y también estaba Lisco, que desempeñaba la magistratura suprema entre los eduos, un cargo anual que tenía poder de vida y muerte sobre su pueblo. César les reprochó a todos con dureza que no le ayudasen en unas circunstancias tan apremiantes, estando además tan cerca de los enemigos, cuando no era posible ni comprar ni recoger grano en los campos. Les recordó que, en gran parte, había emprendido aquella guerra movido por sus ruegos y amargamente se quejaba de haber sido engañado por ellos. Al fin, Lisco, movido por las palabras de César, reveló lo que hasta entonces había callado:
que había ciertos individuos cuya influencia sobre la plebe era tan grande que, siendo meros particulares, tenían más poder sobre los magistrados. Que esos hombres, con intenciones sediciosas y maliciosas, impedían al pueblo entregar el trigo debido, alegando que si no lograban dominar toda la Galia, era preferible soportar el yugo de los galos antes que el de los romanos. No cabía duda, añadía Lisco, de que si los romanos vencían a los helvecios, acabarían también con la libertad de los eduos igual que con la del resto de la Galia. Esos mismos hombres, además, revelaban al enemigo nuestros planes y lo que ocurría en el campamento romano, y él, Lisco, no podía reprimirlos. Añadió además que por haberse visto obligado a descubrir a César un asunto tan grave, sabía muy bien el peligro que corría y que por eso había callado todo lo que había podido. César comprendió rápidamente que las palabras de Lisco se referían a Dumnorix, hermano de Diviciaco, pero no queriendo tratar tales asuntos en público, disolvió la asamblea y mandó quedarse a Lisco. Le preguntó en privado sobre lo dicho en la junta y Lisco pudo hablar más libremente. César indagó también por separado y comprobó que era cierto. Dumnorix, hombre audaz, con gran prestigio entre la plebe gracias a sus generosidades y siempre inclinado a novedades, había arrendado desde hacía muchos años a bajo precio todos los portazgos y tributos de los eduos, de modo que nadie competía con él en las subastas. Con estos negocios había reunido unas enormes riquezas que gastaba en liberalidades, manteniendo siempre a su costa a un nutrido grupo de caballería que le acompañaba siempre. Y no solo tenía influencia en su patria, sino también en los pueblos vecinos. Con ese fin, había casado a su madre con un bitúrigue de gran nobleza y autoridad. Había tomado por esposa a una helvecia y había emparentado a sus hermanos con familias poderosas de otros pueblos. Favorecía a los helvecios, simpatizaba con ellos por esos lazos de parentesco y odiaba personalmente a César y a los romanos, pues su llegada había reducido su poder y devuelto a su hermano Diviciaco, que era amigo de Roma, al prestigio que antes había perdido. Si Roma fracasaba, él esperaba reinar con ayuda de los helvecios. Si triunfaban, confiaba al menos en conservar su influencia. César averiguó además que en el combate de caballería reciente, la fuga había sido provocada por Dumnorix y sus jinetes, que mandaban la caballería enviada por los eduos en socorro de César. Con su huida, había desordenado al resto. Confirmados estos indicios, resultaba evidente que había sido Dumnorix quien había facilitado a los helvecios el paso por las tierras eduas y que había promovido el intercambio de rehenes sin autorización ni de César ni de su propio pueblo, sino a espaldas de ambos. Acusado de estos actos, César juzgó que había motivos suficientes para tomar medidas severas. Lo único que lo contenía era la reconocida fidelidad de Diviciaco a Roma, su gran afecto por César, su rectitud y su moderación. Temía que castigar a Dumnorix hiriese los sentimientos de su hermano. Por eso, antes de actuar, mandó llamar a Diviciaco y, despidiendo a los intérpretes ordinarios, habló con él a través de Cayo Valerio Troucio, un noble de la provincia y amigo de confianza. Le recordó lo que en público había salido a la luz sobre Dumnorix y lo que en privado le habían comunicado, y le rogó, con insistencia, que no tomara a mal que César dictara sentencia contra su hermano, ya fuese tras proceso o sin él. Diviciaco, entre lágrimas y abrazándose a César, suplicó que no se castigase duramente a su hermano. Bien sabía él que todo era cierto y nadie lo sentía más que él, pues Dumnorix, siendo joven, había prosperado gracias a su apoyo, y ahora utilizaba su poder no para sostenerlo, sino para ponerlo en peligro. Él, sin embargo, se dejaba guiar por el amor fraternal y por su responsabilidad pública. Si su hermano era castigado en su presencia, siendo él tan amigo de César, nadie dejaría de pensar que había ocurrido con su consentimiento y eso le haría perder el favor de toda la Galia. Una y otra vez, con súplicas, con lágrimas, insistía. César, tomándole de la mano, lo consoló y le pidió que no dijera nada más. Le aseguró que, en atención a su afecto y súplicas, perdonaba las ofensas de Dumnorix. Mandó llamar a éste y, delante de su hermano, le reprochó su conducta
le hizo saber lo que él mismo había descubierto y lo que su pueblo le acusaba, le advirtió que de ahora en adelante evitara cualquier motivo de sospecha, le perdonó por consideración a Diviciaco, pero le puso espías para vigilar sus actos y sus compañías. Ese mismo día, tras comunicarle a los exploradores que el enemigo había acampado al pie de un monte, a 8000 pasos del nuestro, César envió gente a reconocer el terreno y la facilidad de subida. Volvieron con la noticia de que era accesible. Hacia la medianoche, ordenó a Tito Labieno, legado pro pretor, que con 2 legiones y los guías subiera a la cima y manifestara allí su parecer. Él, mientras tanto, marchó 3 horas más tarde contra los enemigos por el mismo camino que estos habían seguido, poniendo en vanguardia toda la caballería. Entre los exploradores destacó Publio Considio, considerado muy experto en cuestiones militares, que había servido en el ejército de Lucio Sila y después en el de Marco Craso. Al amanecer, Labieno ya ocupaba la cima y César mismo se hallaba a menos de 1500 pasos de los enemigos, de modo que ni estos ni Labieno habían notado nada. Entonces Considio, galopando hacia César, le anunció que el monte estaba en poder de los enemigos, pues había reconocido sus armas y sus enseñas. César, ocultando a sus hombres la verdadera situación, detuvo el avance en un collado próximo y los formó en orden de batalla. Labieno, cumpliendo la orden de no dar combate hasta que César llegara, mantenía a sus tropas cerca del campamento enemigo sin presentar batalla. Al avanzar el día, César supo por sus exploradores que el monte había sido ocupado por los suyos y que los helvecios habían levantado el campamento, y entonces comprendió que Considio, dominado por el miedo, había dado una falsa alarma. Aquel día los enemigos siguieron su marcha y establecieron su campamento a 3000 pasos de los nuestros. Al día siguiente, considerando que solo faltaban 2 jornadas para la fecha de repartir trigo al ejército y que Bibracte, la ciudad más populosa y rica de los Eduos, estaba a 18.000 pasos, César decidió aprovisionarse de grano y marchó hacia allí, dejando de seguir a los helvecios. Esta decisión llegó a oídos del enemigo por unos esclavos fugitivos de Lucio Emilio, decurión de la caballería gala. Los helvecios, ya fuera porque creyeron que los romanos se retiraban por miedo o ya porque pensaron que podrían cortarles el acceso al trigo, cambiaron de idea y, dejando su camino, comenzaron a hostigar a nuestra retaguardia. Al percatarse César, condujo sus tropas a una colina cercana y envió a los jinetes para sostener el empuje enemigo. Dispuso a las 4 legiones de veteranos en triple línea de combate hacia la mitad de la ladera y más arriba situó las 2 legiones recientemente alistadas en la Galia Quiterior junto con todos sus auxiliares, de modo que el cerro pareciera cubierto de soldados. Mandó además reunir los carros de bagajes en un único punto, protegiéndolos con quienes quedaban en la línea superior. Los helvecios, tras haber reunido también sus carros y bagajes, avanzaron en formación cerrada, rechazaron a nuestros jinetes y en orden de falange se aproximaron a nuestra primera línea. César, tras hacer retirar los caballos de todos y el suyo el primero, para que el peligro fuese igual para todos y nadie pensara en huir, arengó a los suyos y dio comienzo a la batalla. Desde la altura en que se hallaban, los legionarios, lanzando sus dardos, rompieron con facilidad la cerrada falange enemiga. Deshecha esta, y con las espadas desenvainadas, cargaron sobre ellos. Los galos se veían en un gran apuro. Un solo dardo atravesaba varios de sus escudos, y al retorcerse el hierro, no podían arrancarlo ni pelear cómodamente, teniendo impedida la mano izquierda. Llegó un momento en que muchos, tras agotarse en esfuerzos inútiles, prefirieron arrojar los escudos y luchar cuerpo a cuerpo, a pecho descubierto. Finalmente, debilitados por las heridas, retrocedieron hacia un monte cercano. Allí se refugiaron, pero los boyos y tulingos, con unos 15.000 hombres, cerraron contra nuestra retaguardia, tratando de envolvernos por la derecha. Los helvecios, viendo a sus aliados en combate, cobraron nuevos bríos y volvieron a lanzarse al ataque. Los romanos, variando el frente,
dispusieron que la primera y segunda línea contuviesen a los vencidos, mientras la tercera hacía frente a los refuerzos que llegaban. Así se combatió largo tiempo, con ardor, en una batalla en dos frentes. Incapaces ya de resistir el empuje romano, unos enemigos huyeron al monte y otros se refugiaron entre los carros y bagajes. Pero en todo el día, desde poco después del mediodía hasta entrada la tarde, nadie dio la espalda y nadie cedió terreno. Incluso al caer la noche se siguió luchando en torno a los bagajes, pues los helvecios habían dispuesto los carros como parapeto, desde el que lanzaban dardos y proyectiles contra quienes se acercaban. Al final, tras una dura batalla, los romanos se adueñaron del campamento enemigo. Allí fueron capturados la hija de Orgetorix y uno de sus hijos. Apenas 130.000 hombres lograron huir, caminando toda la noche sin descanso, hasta llegar a tierras de los Lingones, sin que César los persiguiera de inmediato porque estaba ocupándose de los heridos y de enterrar a los muertos, y eso le ocupó 3 días. Luego envió emisarios a los Lingones, advirtiendo de que si no daban trigo ni socorro, los trataría igual que a los helvecios. Pasados esos 3 días, reanudó la persecución con todo el ejército. Los helvecios, reducidos a la miseria, enviaron emisarios para rendirse. Postados en medio del camino, le pidieron paz entre súplicas y llantos. Él ordenó que aguardasen en el mismo lugar, sin moverse, su llegada. Cumplieron, y una vez allí, a sus pies, les pidió rehenes, armas y la entrega de fugitivos. Mientras se cumplía todo esto, unos 6.000 de la tribu berbígena, ya por miedo o ya con la esperanza de salvarse, escaparon de noche rumbo al Rin. César, al saberlo, ordenó perseguirlos y traerlos de vuelta. Quienes regresaron fueron tratados como enemigos. A los demás, una vez entregados rehenes, armas y fugitivos, los recibió bajo su protección. A los tulingos y latóbicos los obligó a volver a su patria, y como no tenían ya provisiones, mandó a los alóbroges que les suministraran trigo y ordenó a los helvecios reconstruir las ciudades y aldeas que habían incendiado. El motivo era claro. César no quería que el territorio helvecio quedase desierto y fuese ocupado por germanos del otro lado del Rin, atraídos por la fertilidad del lugar y que no había nadie. A petición de los eduos, permitió que los boyos, gentes de gran valor, se establecieran en su territorio, recibiendo tierras y los mismos derechos y privilegios. En el campamento de los helvecios se hallaron tablillas escritas en griego que fueron entregadas a César. Contenían un censo detallado. En total, 263.000 helvecios, 36.000 tulingos, 14.000 latóbicos, 23.000 rauracos y 32.000 boyos. De todos ellos, 92.000 podían llevar armas. La suma ascendía a 368.000 personas. De todos estos, volvieron a su tierra, según el censo hecho por orden de César, solo 110.000 supervivientes. Y con esta tremenda cifra, posiblemente inflada, pero tremenda igualmente, cerramos esta primera parte del libro primero de la Guerra de las Galias. Espero que te haya gustado. He intentado darle más ritmo, porque la lectura se puede hacer un poco dura. Espero que hayas disfrutado, y yo te pido, por favor, que compartas el programa, difundas la palabra de Roma Eterna, y si quieres apoyarme, suscríbeme, sígueme en redes sociales, puedes entrar en los canales de Telegram y de WhatsApp y en el grupo de Telegram para charlar con la comunidad de lobos y lobas, y si quieres apoyarme económicamente, puedes hacerlo a través del botón azul de iVoox, de la plataforma Ko-fi, PayPal, o bien puedes suscribirte a mi Patreon, donde voy subiendo material exclusivo. Por ejemplo, de este programa de hoy, subiré al Patreon el guión que he usado, subiré el texto que he leído, la introducción y todo. Siempre que pueda subir materiales extras, papers, tal, cosas, documentación, la subo al Patreon. Así que no te lo pierdas, porque está todo ahí. Busca Iván Martín en el Patreon. No es de Roma Eterna, es mío personal, Iván Martín. Me despido deseando que tanto tú como los tuyos tengáis una semana espectacular, que los dioses os sean propicios, y yo te espero la semana que viene para hablar de la República. Así que, como siempre digo, te espero la semana que viene. Pasaré lista,
algún día lo haré, no te confíes que un día lo hago, en el próximo programa de Roma a Eterna.